Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir con el licenciado José Tomás Blanco. Él es autor del libro El Camino Seguro, una propuesta de país para convertir a Venezuela en un país desarrollado socialmente. Tomás, bienvenido. Vamos a contarle a todos nuestros teleaudientes vía web cómo vamos a lograrlo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por este programa. El Camino Seguro es un proyecto de país. Tiene como objetivo convertir a Venezuela en un país desarrollado desde el punto de vista social. ¿Este objetivo cómo se lograría? Tendríamos que solucionar 4 problemas básicos: el déficit habitacional, la pobreza, la delincuencia y la conflictividad social y política. ¿Por qué pone de primero el déficit habitacional? Debemos tratar de solucionarlo de manera integral, todos a la vez, para que el déficit habitacional y la delincuencia sean apoyo para la solución de la pobreza, que es el problema más complicado. Siendo la pobreza el problema más complicado, ¿por qué la vivienda de primero? La vivienda se debe convertir en un punto de apoyo para solucionar la pobreza. Si nosotros construimos viviendas desde 15 metros, 20 metros, 25 metros, y así sucesivamente de 5 metros en adelante, le estaríamos dando, no solamente construyendo viviendas, sino estaríamos dando capacidad de compra a muchos individuos que ganan salario mínimo y no tienen la capacidad de comprar una vivienda de 300.000 bolívares. Entonces, por una vivienda de 15 metros se le estaría diciendo al individuo que de un 25% de inicial, lo que significaría que tendría que dar 15.000 bolívares de inicial, y por los otros 45.000 bolívares se le daría un crédito a 10 años sin intereses, lo cual significaría que le caerían cuotas alrededor de 375 bolívares, que es una cuota razonable para un individuo que gana salario mínimo. Es decir, que al darle un crédito a una persona, eliminarías el tema de los alquileres, incentivarías en una persona y lo motivarías a trabajar. Justamente, si nosotros realmente queremos terminar con la pobreza, no podemos permitir que un pobre pague alquiler, porque el pobre, en el momento que paga alquiler, además de que gana poquito dinero, lo poco que está ganando lo está pagando en alquiler. Por eso se le pide quizá que haga un pequeño sacrificio viviendo en una vivienda de 15 o 20 metros, pero está adquiriendo un activo, y además la plata que está pagando no es un alquiler que se la va a perder, sino que se le va a convertir en aumentar su capital. Es la única manera. No podemos tener pobre alquilado. Vamos a abordar un tema que nos preocupa a todos los venezolanos, y es el tema de la delincuencia, Tomás. La delincuencia se debe solucionar, según el Camino Seguro, con una política llamada la política de seguridad colmena. Esto es unos policías que se le van a llamar policías colmena. El Estado tiene que crear la institución, el Estado tiene que llegar y darle el entrenamiento, el Estado le tiene que dar el arma de reglamento, y además le debe dar las credenciales, y la sociedad debe contratar a ese policía colmena, pagarle el sueldo y despedirlo si él no cumple con su labor. De esa manera, quien está depurando en sí este organismo policial es la sociedad. Al nosotros pagar el sueldo, nosotros nos aseguramos de que las personas, digamos, esos policías que van a estar en cada esquina apostados, son policías que van a estar permanentes porque son los contratados por nosotros. Va a llegar un momento que nosotros vamos a conocer al policía, y el policía va a saber quiénes son los que vivimos en la cuadra. La gente de la cuadra se debe reunir y debe agarrar y debe contratar un policía para apostarlo en una esquina y otro para apostarlo en otra esquina. Pero como el día tiene 24 horas y queremos seguridad, tanto a las 12 de la noche como a las 3 de la mañana como a las 8 de la mañana, entonces van a tener que contratar 3 policías para una esquina y 3 policías para otra esquina. ¿Qué pasaría? Lo mismo van a hacer la comunidad de la otra cuadra, la de la cuadra del lado y la de la cuadra abajo. De tal manera que se van a encontrar 4 policías en una esquina y 4 en la otra. Cuando yo salgo en mi cuadra, tengo una custodia de 4 en un lado y 4 en el otro. Pero esa policía colmena tiene que ser entrenada por el Estado en 4 áreas fundamentales: el área delictiva, el área de salud, el área de transporte y el área ambiental. Si llega un policía colmena y ve que un individuo se atraviesa en la mitad de la calle, ese policía se le debe llegar y decir a ese individuo: por favor, se devuelve y pasa por donde debe pasar, por el rayado, y baja por la otra parte. Si ve que
una persona botó un papel en el piso, él le puede decir, me recoge ese papel. Si él ve que llega un carro y se estaciona, que va a hacer, digamos, que quiere transportar algo, unos televisores, está sacando, esa persona, ese policía colmena se le acerca, señor, por favor, dame el permiso que usted tiene para transportar esto, porque ese señor conoce a la gente del barrio, sabe que ahí vive Pedro, Juan, el que sea. ¿Qué pasa si llega, digamos, ve un motorizado, viene en contravía? Mire, lo para, viene en contravía en mi calle, por lo tanto les pido una multa y si quiere, siga hacia adelante, que allá el otro policía también lo está esperando. Si llega una persona y se desmaya, vamos a suponer el caso, llega una persona y se desmayó, quien tiene que llegar a acudir a solucionar ese problema tiene que ser primero los policías colmena. Si el evento se le vuelve muy difícil, el policía colmena está en la autoridad de pedirle a cualquier habitante de la cuadra que le ayude, y el habitante de la cuadra tiene la responsabilidad de ayudar a ese policía colmena, de tal manera que si se le llega a perder la estampita del niño Jesús a esa persona que se desmayó, ese está entre el policía colmena y los 4 de la cuadra que le ayudaron. De esta manera, si yo voy, por ejemplo, para San Cristóbal, yo en San Cristóbal, ¿cómo voy a estar? Voy a estar cuidado, porque sé que va a haber 4 policías colmenas que yo no conozco, pero yo sé que ellos dependen de la sociedad de la cuadra, y la sociedad de la cuadra, si los mantiene ahí es porque saben que son policías buenos. Pero además estoy siendo protegido por la sociedad de esa cuadra. Ahora, Tomás, aquí hablamos de corresponsabilidad, aquí también tendríamos que de alguna forma formarnos, colaborar entre todos, porque aquí a veces dejamos como sociedad que otro se encargue. A veces cuando nos llaman a una reunión de junta de condominio, todo el mundo está ocupado, no llegó, salió, tengo sueño, tengo flojera. Imagínate que tendríamos que comenzar por ahí. Justamente, si nosotros dejamos a que el individuo por sí solo, el individuo va a llegar y cae en una cuestión de conciencia y voluntad, o el grado de conciencia de un individuo no es igual al grado de conciencia que tiene otro individuo. Por lo tanto, por eso es que se tiene que llegar, y es el Estado el que llega y coloca los policías y los entrena. Entonces, la sociedad lo que sí tiene que llegar y es pagarle ese sueldo. Y el que se va a encargar de que no bote el papel en el piso, no vamos a llegar y, mire señor, por favor, tenga conciencia y no ensuciar. Esa conciencia le va a llegar a cada individuo. A uno le llega a los 3 años, al otro llega a los 60 años. Tuvo 60 años botando papeles en la calle. La conciencia le llegó a los 60 años de que no debía ensuciar, pero mientras tanto duró ensuciando. Eso el policía colmena viene a corregir, es como a unificar el grado de conciencia y voluntad de la gente. ¿A través de qué? Vamos a decir, sinceramente, desde el punto de vista represivo, porque hay un policía que te está obligando. Usted no lo hace porque tenga conciencia, usted lo hace porque el policía te va a parar. Entonces nosotros de esa manera nos ahorramos como 100 años, porque si no nosotros vamos a alcanzar el desarrollo social, es como en 100 años, que después de darnos tantos golpes y saber que la cosa se está botando, que lo estamos ensuciando la calle, ahí es por ahí en 100 años, pero nosotros queremos agarrar esto como en 25 años, que es lo que propone el Camino Seguro, para poder hacer esto de vía rápida. Vamos a hacerlo que una persona sea, nosotros lo vamos a lograr no por la conciencia, no por la vía de la conciencia, sino por la vía del miedo de que me van a multar. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Tomás, estuve leyendo el libro y el tema de la pobreza está como que demasiado trillado. Pobre, 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 pobre. En el libro tú introduces en el tema de la pobreza una palabra que me llamó muchísimo la atención, que es la palabra indefenso. Ya no es pobre, sino indefenso. E incluyes allí como toda una teoría de los indefensos que va más allá de la pobreza. ¿Tú nos podrías explicar esto? Usted lo ha dicho perfectamente. La mayoría de venezolanos, cuando dicen que es pobre, creemos que es que a una persona le falta dinero solamente, y no es así. Cada individuo dentro de sí, en un momento dado, puede llegar a tener 10 pobrezas encima. No solamente pobreza económica, que sería la falta de dinero. Un individuo puede llegar a tener una pobreza física, si es feíto. Puede llegar a tener una pobreza intelectual, si no sabe coordinar bien sus pensamientos. Puede tener una pobreza fisiológica, si tiene muchas enfermedades juntas. Puede llegar a tener una pobreza territorial.
Si vive en un barrio, puede llegar a tener pobreza laboral si no sabe trabajar en algo. Puede llegar a tener una pobreza familiar si pertenece a una familia disfuncional. Puede llegar a tener pobreza académica si solamente tiene un individuo que solamente tenga primaria, tiene pobreza o no alcanzó a terminar la primaria, él también tiene dentro de sí una pobreza académica. Puede tener una pobreza cultural. Si un individuo le gusta, fuma, usa drogas, eso ya es una pobreza cultural. Y un individuo, si llega a tener más de 8 pobrezas en sí, ya ese individuo no es un pobre, como nosotros normalmente lo conocemos. Ese individuo se convierte, esas pobrezas convierten al individuo en un individuo indefenso. Pero lo más importante es que tenemos que entender que ese individuo indefenso, la única manera de poder llegar y sacarlo de su estado de indefensión es con la ayuda directa y sostenida del Estado y llevarlo hacia clase media, que es como nosotros queremos terminar de solucionar la pobreza, es pasando los individuos desde la pobreza y llevarlos a clase media. Ahorita hay mucha gente que cree que solamente vamos a darle un salario mínimo, un trabajo, y le vamos a dar estudio, le vamos a poner una escuela, y que con eso el individuo automáticamente va a pasar a ser ahora clase media. Con eso no, porque el individuo tiene otras pobrezas. Por lo tanto, el individuo simplemente con un salario mínimo, ahora lo que va es a comer mejor, y además quizás aprende a leer o algo así, pero él sigue siendo un indefenso ahora que come mejor. Eso es todo. Es decir, que si tú a un pobre le das más dinero, no va a ser más que un pobre con plata, pues. Exactamente, nosotros podemos llegar a agarrar a un pobre y darle 1 millón de bolívares y ponerle una quinta. Ahora ya el hombre tiene, pero es un indefenso. Entonces, un indefenso que va a agarrar ese dinero, y si tiene la cultura de tomar, ahora va a tomar, simplemente va a tomar mejor marca. Y si tiene la cultura de ser padre responsable, ahora va a tener 3 muchachos y no 20 muchachos porque ya tiene con qué. Y al final, la quinta, se le van a rodear los amigos, y al final, a los 10 años, ese señor va otra vez allá al barrio. Entonces nosotros, el esfuerzo que hicimos dándole ese dinero y esa cuestión no sirvió para nada. Tenemos que hacerse un esfuerzo mayor y sostenido para que esa persona se mantenga en clase media y podamos seguir hacia adelante. Tomás, aquí hay otro tema importante, ¿no? Que es el tema del Estado. Hablaste de indefensión y hablaste de los indefensos desde el punto de vista de los individuos, pero aquí pareciera que el gran indefenso es el Estado. El Estado ya está desbordado prácticamente en todo lo que el Estado le corresponde, ¿verdad? En la inseguridad, en dar soluciones habitacionales. Quien construye prácticamente son los individuos. Y por eso es que no tenemos aquí en Venezuela, hay muchos sectores donde no hay casas, sino ranchos, y en lugar de calles nos salen callejones. Porque quien está solucionando el problema es el individuo. Le está dejando al individuo su responsabilidad. Tenemos que hacer reordenar, y el Estado tiene que hacer un acto de contrición, de conciencia, y sentarse y decir: señores, no puedo con esto, vamos a tener que ordenarnos. Si ustedes, porque yo estoy en un estado también de indefensión, el Estado también está indefenso ante el ataque que le hace el individuo, porque son tantos niños que le traen, que es el primer ataque que le hacen al Estado. Y el segundo ataque se lo lanzan los gobernantes en sus diferentes niveles de gobierno. ¿Cómo? Con la corrupción. Después viene y el tercer ataque se lo lanza al Estado, se lo lanzan muchos trabajadores que son reposeros. Y la mezcla de esos ataques se convierte en la ineficiencia y en la ineficacia que acaban definitivamente con el Estado. Aquí nosotros, el Camino Seguro, lo que propone es que el Estado tiene que agarrar fortaleza a pesar del ataque que le está haciendo el individuo. Pero el individuo también tiene que llegar y lograr salir adelante a pesar de la ineficiencia del Estado. Por eso es que se propone 15 metros para que el individuo no necesite del papá Estado que le dé sus 15 metros. Él por su propio esfuerzo se lo puede solucionar. Ahí ya él está saliendo por su propia cuenta sin la necesidad de su papá Estado. Pero el Estado también se está, digamos, viendo a la hora de que cada un individuo se va solucionando un problema, él también está fortaleciéndose. Tenemos que fortalecerlo en forma simultánea. Es decir que no todo se resuelve con el dinero entonces que recibe el Estado. Por supuesto que no. Y de hecho que aquí en Venezuela justamente ya eso está probado y comprobado. Aquí le han entrado varias bonanzas petroleras. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pasa la bonanza petrolera, el Estado más pobre que cuando comenzó la bonanza petrolera. ¿Y eso por qué? Porque es un indefenso, un Estado indefenso con plata. No la sabe manejar, porque está en un estado de indefensión. Entonces tenemos que fortalecer esas instituciones. Los mismos gobernantes tienen que aprender a gobernar, y la misma sociedad tiene que aprender a cómo es que deben de ser gobernados, a qué es lo que tiene que hacer cada uno. Tenemos que poner orden. Tenemos que hacer otra pausa
Vamos a seguir conversando con el licenciado José Tomás Blanco, que nos vino a presentar este libro, El Camino Seguro, luego de hacer esta pausa. En este segmento seguimos compartiendo con el licenciado José Tomás Blanco, autor del libro El Camino Seguro, para abordar el tema de la pobreza. El Camino Seguro propone que para solucionar la pobreza la única manera es agarrar los pobres y llevarlos a clase media. En el momento que el pobre viene a comprar sus 15 metros, entra el Estado y le da un curso de 2 días con un equipo multidisciplinario que son sociólogos, psicólogos, nutricionistas, donde le va a explicar cómo deben comer, qué deben comer para mantenerse sanos, cómo es que van a enfrentar la vida ahora en su nueva condición social, qué deben, digamos, hacer para convertirse en unos padres responsables. Y el Estado en ese momento también tiene que llegar y tener un acto de contrición y decirle que no puede, que él se encuentra desbordado por la sociedad y que no puede llegar sino a mantenerle solo 2 hijos. De tal manera que, porque el Estado tiene que decir que quiere ser responsable, entonces no puede llegar a mantener familias de 8 o 10 hijos. El Estado le va a decir que le puede mantener 2 hijos de tal forma que hagamos familias de 4 integrantes, 2 hijos, el padre y la madre. Una familia que sea más manejable por sí sola, que puede lograr sus objetivos. El Estado le tiene que explicar al individuo que para poder lograr esa capacidad y poderle brindar todos los recursos que esos 2 niñitos requieren, va a necesitar ordenar un poco la situación. Que ellos 6 meses antes de querer salir embarazados tienen que ir hacia el Estado y dar un reporte, decir yo quiero salir embarazado, para que el Estado venga y le dé. Entonces le ponga un médico, le haga un examen físico y le diga, si están en condiciones óptimas para tener hijos o no. Y en ese tiempo pueda llegar y darle los nutrientes que se necesitan para que ese niño también salga en un estado óptimo. El Estado tiene que explicarle que si se presenta al año, hizo su reporte y se presentó, él lo va a atender. Él le va a asignar su médico, le va a asignar su clínica, ya desde una vez. Si va a otro año posterior, hace su reporte y tiene su segundo hijo, no hay problema. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que llegan introspectivamente y aquí estoy yo, embarazada? El Estado le tiene que llegar y le tiene que explicar que él no podemos seguir con ese desorden, que por lo tanto ese hijo se lo va a atender. Pero el próximo hijo que traiga, si viene en forma introspectiva, ahí le va a tener que ayudar a esos padres para que sean responsables y no se conviertan, como estamos hoy en día, con padres que tienen 7 y 8 hijos que no pueden mantener, ni pueden verlo, no le prestan la atención adecuada, se lo dejan al Estado y el Estado tampoco ve por ellos. Entonces en ese momento se le tendría que ayudar a esa persona para que no siga quedando embarazada. ¿Cómo? A la mujer se le ligaría y al hombre se le haría la vasectomía. Tanto la vasectomía como ligar son actos que se pueden revertir. De tal manera que si el individuo el día de mañana quiere tener un tercer hijo, un cuarto hijo, porque digamos económicamente ahora sí puede mantener esos hijos, bueno, que reverse su operación y pueda tener su tercer hijo, su cuarto hijo, su quinto hijo, pero eso sí, pagado por ellos. La vasectomía en el caso de los hombres es un tema que hay que explicarlo un poco más amplio, que no es que la persona, el hombre, va a dejar de ser hombre. No, el hombre va a seguir teniendo todas sus funciones. Como hombre, él va a poder responder, pero tendría una ventaja, que él ya no tendría, digamos, la responsabilidad de que ahora le salió una muchacha embarazada por aquí, una muchacha embarazada por allá, y resulta que él tiene ahora 5 o 6 muchachos que no puede ver ni al uno ni al otro. Es decir, que estaríamos hablando de maternidad y paternidad responsable de verdad, ¿verdad? Eso sería justamente, Arlenis, ahí sí estaríamos diciendo que el Estado es responsable
que sí quiere hacer las cosas bien y que la sociedad, el individuo también es responsable y también quiere hacer las cosas bien, que vamos a trabajar mancomunadamente para hacer familias solo de 4 integrantes, donde poco a poco el Estado, al no tener ese ataque de tantos niños que llegarían por muchos embarazos que son no deseados, porque muchos de esos hijos séptimo, octavo y noveno hijos, 6 hijos, no es que la madre quiere, ay, ahora quiero parir el octavo hijo, no, estos son madres y padres que salieron a pasar un rato bien en una noche y resulta que llegaron a la casa con un embarazo, con un hijo no deseado y no hayan qué hacer con ese hijo, se lo ponen al Estado y a la sociedad para que lo resuelva. El Estado no lo resuelve, la sociedad tampoco lo resuelve, el Estado los trata mal y la sociedad los trata como y los convierte en delincuentes. Mira, me llamó muchísimo la atención unos cuadros que se presentaron en el libro donde hay reportes de embarazos en las tablas que presentaste en el libro de nacimientos de niños que vienen de madres menores de 15 años. Para como corroborar de que sí se necesita la política de paternidad y maternidad responsable, vamos a ver en el año 2004, aquí tengo un cuadro de cómo fueron los nacimientos que sucedieron en ese año. En ese año hubo 637.799 nacimientos, de los cuales 7.332 fueron hijos de madres que tenían menos de 15 años. 131.000 niñitos que nacieron en el 2004 fueron hijos de madres que tenían entre 15 y 19 años. Pero si la cosa no nos parece todavía un poco difícil, bueno, hubo 274 madres menores de 15 años que trajeron al mundo su cuarto hijo. Y hubo 204 madres menores de 19 años que trajeron al mundo su octavo hijo. Ahora analicemos la condición, qué condición tenía la condición conyugal de esas madres. De esas madres que dieron a luz, que fueron 637.000 madres, solteras eran el 19%, 121.000 eran solteras. Y en situación de unión, o sea que estaban unidas, que no estaban casadas, era el 57%. Eso quiere decir que tanto las solteras como las unidas no tienen una relación estable. Lo más seguro que el papá pegue la carrera y se desentienda de esos niños y resultan madre siendo padre y madre a la vez. Solo hubo nacimientos, 113.000 nacimientos fueron de madres casadas, solo el 17% era de madre casada. Pero vamos a ver ahora el nivel educativo que tenían esas madres. Vamos a ver quiénes son las que están trayendo venezolanos a este país. Del nivel punto educativo, no tenían ninguna educación. El 6%, 38.000 mujeres no tenían grado de educación. Preescolar, 695, el 0,11% tenían solamente preescolar. Primaria, el 54,78%, o sea, 349 madres dieron a luz que solamente tenían primaria. Educación media, el 23%, y educación superior, el 8%. Quiere decir que realmente en ese año nacieron alrededor de unos 200.000 niños o 180.000 niños que realmente eran los que iban a ser protegidos por los padres, o que tenían los padres, contaban con los recursos económicos para mantener a esos niños. Del resto, niños indefensos. Del resto eran puros niños indefensos que llegaban y toman papá Estado, aquí está papá Estado y mamá sociedad para que me los mantenga. Bueno, no podemos seguir con ese grado porque si no, nunca vamos a salir de la pobreza. Es decir, entonces, que el Camino Seguro plantea toda una serie de alternativas de paternidad y maternidad responsable para acabar con la pobreza. Claro, porque ¿qué pasa? Si nosotros evitamos de que las niñas salgan embarazadas, que los embarazos no deseados no se den, nosotros estaríamos evitando unos 250.000 embarazos al año. Esos son 250.000 niños que vienen a este mundo sin ser deseados. Entonces vamos a salvar a esos 250.000 niños, vamos a salvar a esas 250.000 madres, ¿verdad? Y a esos 250.000 padres. Estaríamos salvando a 750.000 personas, 750.000 venezolanos. Y el Estado se estaría ahorrando todo ese dinero para poder, con ese dinero de esos hijos que no son deseados, podérselo dar ahora sí a aquellos hijos que realmente son deseados, que de verdad la gente, los papás desean, que yo quiero tener un hijo, pero no tengo cómo.
Pero entonces el Estado le dice, mire, yo te apoyo con 2, pero de verdad te voy a dar estudio, de verdad te voy a dar un colegio, de verdad te voy a dar una vivienda, de verdad lo vamos a poder hacer. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir compartiendo con el licenciado José Tomás Blanco, autor del libro El Camino Seguro. Seguimos compartiendo con el licenciado José Tomás Blanco, autor del libro El Camino Seguro, una propuesta de país para convertir en Venezuela en un país desarrollado socialmente en 25 años. Tomás, uno de los puntos que me parecieron más importantes en el libro fue la teoría del valor trabajo, valor esfuerzo. Los pobres son pobres porque el Estado les da, porque son flojos, porque les gusta vivir en rancho, porque les gusta comprarse su ropita de marca, porque les gusta aparentar lo que no son. ¿Qué pasa con los pobres verdaderamente? La teoría del valor esfuerzo y el valor trabajo dice así: todo bien y servicio tiene un valor nominal. Ejemplo, una empanada, 10 bolívares. Pero para que un individuo logre conseguir esos 10 bolívares requiere de un esfuerzo o trabajo que varía de acuerdo a lo que gana cada individuo. Supongamos que van a desayunar la señora de mantenimiento y el gerente de una fábrica. La señora gana salario mínimo 1.548,21 hoy en día aquí en Venezuela. El gerente gana 15.500, 10 veces más que la señora. Ambos entran, consumen la empanada y pagan 10 bolívares. Pero queremos saber qué esfuerzo le pedimos a la señora para conseguir esos 10 bolívares. Bueno, la señora tuvo que hacer un esfuerzo 10 veces mayor que el que hizo el gerente. Si el gerente quiere saber desde su punto de vista qué esfuerzo hizo, es como que a él le hubieran vendido la empanada 10 veces más cara, o sea, en 100 bolívares. Si él pagara 100 bolívares y la señora pagara 10 bolívares por la empanada, ahí estarían equiparados en esfuerzo. Ahora, vamos en el caso, por ejemplo, de una vivienda de 70 metros por 300.000 bolívares. Está en el mercado de vivienda 300 metros, de 70 metros por 300.000 bolívares. Y queremos que la compre la señora de mantenimiento que gana salario mínimo. El gerente tendría que pagar por esa vivienda para estar en un lado equiparado, vendérsela 10 veces más cara, o sea, en 3 millones de bolívares. Eso significa que ese gerente con su ingreso de 15.500 no podría llegar a comprar esa vivienda, porque si le piden el 30% sería 1 millón de bolívares. Y 1 millón de bolívares con un ingreso de 15.500 no lo va a tener. Y supongamos que lo tenga, ¿qué banquero serio le va a llegar y le va a dar 2 millones de bolívares con 15.500? No lo hay. Es decir, que eso mismo le pasa a un pobre, pues. Exactamente lo que le estamos diciendo al pobre, que haga un esfuerzo que realmente ese esfuerzo no lo va a lograr hacer. O sea, es más quimera esa realidad, ese apartamento para ese individuo, que llegar y, digamos, recibirle una oferta del gobernante que sabe que no le va a dar su vivienda, pero que probablemente el gobernante se puede equivocar y a lo mejor le asigna la vivienda, pero el banquero si no se va a equivocar y no le va a dar 200.000 bolívares con un ingreso de salario mínimo. ¿Para qué sirve esto? Es para que justamente los políticos, vamos a decirlo, que el que quiera hacer una propuesta que sea real, que sea viable y que sea sostenible en el tiempo, tiene que tener en cuenta esta teoría para que la oferta que le haga sea una oferta que sea real, pero no desde el punto de vista de él que lo está haciendo, sino desde el punto de vista de la persona que está del salario mínimo, que sea algo que realmente la persona del salario mínimo lo acepte, porque ahí es donde la comunicación se corta, porque muchas veces la clase media y clase alta da soluciones que son, desde su punto de vista son razonables, pero desde el punto de vista del pobre no son razonables. Bueno, Tomás. Ahora, perdón, me preguntaba que sí que a los pobres les gusta ser pobres. No, aquí nadie planifica ser pobre ni le gusta ser pobre. Al contrario, una de las fortalezas que tenemos en Venezuela es que todos queremos echar hacia adelante, todos quieren salir hacia adelante. Lo que pasa es que al pobre no le queda otro remedio, dadas las circunstancias, no le queda otro remedio sino pegarse del Estado. Papá Estado, dame. Pero el Estado no tiene la capacidad, y ahí es donde viene el despelote. El Estado no tiene la capacidad de brindarle, pero la solución que le brinda la clase media y clase alta tampoco es buena para él.
porque no, económicamente no le llega. Entonces, él sí quiere salir. Lo que tenemos es que poner justamente en el mercado viviendas de 15 metros para que vea que ahora sí viene la persona y va a querer comprar y se olvida un poquito del Estado. Bueno, Tomás, yo quisiera ofrecerte nuestras cámaras para que tú ofrezcas este libro como una solución para tantas personas que están buscando un camino seguro que nos ayude a salir de todo este despelote. Ahí tienes nuestras cámaras. El camino seguro es un proyecto real, viable y sostenible en el tiempo, el cual pretende solucionar los 4 problemas: déficit habitacional, la pobreza, la delincuencia y la conflictividad social y política. Desde mi punto de vista, lo atractivo que tiene es que a cada uno de los rubros los tratamos teniendo en cuenta qué le concierne al pobre, cuál es el esfuerzo, porque si queremos acabar con la pobreza tenemos que llegar y bajarnos a entender al pobre. O sea, que el camino seguro vio al pobre, lo comprendió, lo analizó, pero sobre todo lo quiere ayudar con este proyecto, que es concreto. No es un proyecto que es que nos vamos a convertir en un país desarrollado tecnológicamente o que vamos a lograr el desarrollo desde el punto de vista armamentista. No, pero sí podemos llegar a ser un país desarrollado desde el punto de vista social, donde todos realmente podamos sentir que ahora sí somos iguales. ¿Por qué? Porque el pobre va a tener las mismas oportunidades que tiene el rico, donde nos vamos a encontrar. El camino seguro viene siendo el manto que va a unir tanto a los ricos como a los pobres. ¿Pero por qué? No porque son buenos, sino porque les conviene, porque al pobre le va a convenir conseguir vivienda desde 15 metros por 60.000 bolívares, pero al rico también le va a querer salir con su carro, tranquilo, porque va a tener una seguridad, vamos a tener calidad de vida. Yo no pretendo que todos seamos felices y que echemos cohetes al aire, pero sí pretendo con el camino seguro es que todos lleguemos como a una paz, a una tranquilidad. La madre sabe que a su hijo no la van a embarazar tan fácilmente, que nuestra calidad de vida uno pueda salir a la calle tranquilo a las 12 de la noche. ¿Por qué tenemos que correr? ¿Por qué tenemos que estar como asustados? No, en nuestra calidad de vida se tiene que elevar. Y eso, gracias ¿a qué? Digamos, de la solución de los 4 problemas básicos que nosotros tenemos. Por lo tanto, ya nosotros ahorita son tiempos de evolucionar. Estamos en el siglo XXI, son épocas de evolución. Y son épocas de barrio afuera, del éxodo de los barrios, de abandono en el barrio porque van a camino hacia una vida mejor. Y son épocas también de que nosotros tengamos paz, tranquilidad, que podamos soñar. No son épocas de pensar en los problemas, es época de pensar en la solución. Y los políticos no pueden llegar a decir y problemas, no, vamos a dar la solución porque sí la tenemos, el camino seguro está dando la solución. Y si usted por algún motivo cree que esto no, digamos, no me logré expresar correctamente, usted cree que lo puede hacer mejor, bueno amigo, produzca una solución usted o hágale alguna modificación y vamos a presentarlo, vamos a hacer un equipo multidisciplinario para que vea que nosotros agarramos este país, le inyectamos energía, le inyectamos optimismo. ¿Por qué? No porque nosotros queremos inyectarle, sino porque cada uno va a creer que sí puede, porque el pobre va a sentir que sí puede comprar su casa y que va a ser propietario, sin necesidad de invadir y sin necesidad de que un político venga y tenga que darle su vivienda. Entonces, lo que nosotros nos va a echar hacia adelante es la emoción, es las ganas, pero eso nos la da una certeza de que hay algo que ya está escrito. Por eso es que el camino seguro nosotros sabemos de dónde partimos y a dónde vamos a llegar y en cuánto tiempo lo vamos a necesitar. Y sabemos cada uno qué es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias al licenciado José Tomás Blanco. Y bueno, recomendamos la lectura de este libro que nos deja muy entusiasmado con este proyecto de país. 25 años, como decimos, no es tanto. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes por escucharme, de verdad que le doy las gracias al canal. Hasta luego.